Seguimos adelante, sintonía Cadena Cope en Asturias. Acabas de escucharlo en ese avance informativo. La asignatura de religión del nuevo es el centro de la polémica. Tenemos con nosotros, y con él vamos a hablar ahora mismo, a Antonio Cabeza, de la plataforma asturiana Religión en la Escuela. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si todo va según lo previsto, Antonio, la asignatura de religión se va a suprimir en segundo de la ESO. Creo que has tenido... Segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato. Una veces ya no sabe dónde está. En segundo de bachillerato. Acabas de escuchar también, Antonio, las declaraciones que hacía la consejera. Las escuchamos hace solamente unos minutos. Los juzgados están abiertos para esas reclamaciones. Y además hablaba del tratamiento de la asignatura de religión, que sería igual que está sucediendo en otras autonomías. Bueno, en primer lugar, corregir a la señora consejera, ¿no? No es que estemos pidiendo más horas de las que teníamos, no. Estamos pidiendo que se nos respete al menos las que teníamos, que ya eran bien pocas, ¿no? En la configuración de ESO y bachillerato que teníamos hasta el momento, teníamos 7 horas de clase. Y con esta propuesta de decreto, la reducción sería en torno a las 4 horas. Porque en primero de bachillerato, aunque se oferta la asignatura, se oferta de determinada manera que hace casi imposible que los alumnos puedan elegirla, ¿no? O sea que no estamos hablando de un aumento de las horas de docencia, sino de una disminución gravísima, entendemos, ¿no? Luego el ejemplo de otras autonomías, pues es también, como diría yo, toma la parte y no el todo, ¿no? Porque en otras autonomías lo que están haciendo, pues es aglutinar las horas de bachillerato en el primer curso. De tal manera que en vez de ofertar una y una, que es lo mínimo que se puede ofertar para cumplir los acuerdos, es ofertarla. El mínimo sería 1 hora. Olga, Pues entiendo, perdón, Antonio, que en otras autonomías no es que se eliminen, sino que se acumulan las horas en primero de bachillerato. Sí, es lo que hacen. Hacen una oferta de una asignatura con 2 horas. Y aquí lo que hacen es, pues contraviniendo lo que recoge la LOMCE, de ahí que nuestra amenaza con acudir a los tribunales, ¿no? Sabemos que podemos asistir, por supuesto, pero es que no quisiéramos llegar a ese extremo. Todo lo que se consigue a favor de la asignatura de religión es peleándolo en los tribunales, y yo creo que en una sociedad madura, democrática, pues las cosas se pueden conseguir antes de llegar a esa vía, ¿no? Que generalmente es a la que nos abocan. Pero, ¿cómo? ¿Qué vías vais a seguir? Porque la verdad es que todo Hombre, apunta... La vía, esperemos que abran una posibilidad negociadora, que hasta la fecha no la han hecho, ¿no? Nosotros somos una plataforma en defensa de la asignatura compuesta por padres, por profesores, por otras instituciones, pero lógicamente con quien tiene que negociar esto la Consejería de Educación, si es que hay intención de negociar algo, que hasta la fecha nos consta que no, pues sería con la Delegación Diocesana de Educación, con el Arzobispado de Oviedo. Corrígeme si me equivoco, Antonio, pero creo que hay unos días concretos, no sé exactamente cuáles, cuántos, para llevar a cabo una reclamación al respecto. Bueno, reclamación no, son alegaciones o aportaciones. Sí. Abrieron un primer plazo de alegaciones al primer borrador. Sin haber resuelto las alegaciones al primer borrador, donde ahí sí que aparecía en el primer borrador la asignatura de religión, presentan un segundo borrador, una versión 2 del borrador, en el que ya suprimen la asignatura de segundo de bachillerato, ¿no? Y para ese segundo borrador solo concedieron 5 días, así a caballo. Ya están presentadas, no obstante, las alegaciones, ¿eh? Nosotros, como las ideas las tenemos muy claras, con un día ya es suficiente para presentar las alegaciones. Pero también he oído al señor arzobispo pues posicionarse al respecto, y es claro, ¿no? Los acuerdos Iglesia-Estado están ahí, son un acuerdo de rango internacional que debe de ser respetado, y también la LOMCE. La LOMCE determina que la asignatura tiene que estar en primero y en segundo, y aquí se saltan la LOMCE. Un decreto, que es un documento legal de rango autonómico, pretende pasar por encima del documento o de la ley, ¿no? De la ley orgánica. Y eso es, vamos, yo creo que es de primero de derecho. Pues sí, Antonio, porque como acaba de comentar Antonio, el arzobispo don Jesús Sanz Montes lo dejaba claro en la jornada de ayer. Hablaba de que, bueno, pues esta suspensión de la asignatura de religión, que desaparezca en segundo de bachillerato, vulnera el acuerdo con la Santa Sede. Efectivamente, es que eso es evidente, ¿no? Vamos a escuchar las palabras del arzobispo, no solo Antonio. En el bachillerato, ¿eh? Antonio. Yo creo que también en la ESO, pero bueno, ahora estamos hablando de bachillerato. Vamos a escuchar las palabras de Monseñor.
Se están conculcando promesas de algunas formaciones políticas, unos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, y no figuraba en la propuesta que se hizo para incorporar una asignatura como la religión que tuviera además una alternativa. Lo dejaba bien claro, ¿no? Sí, sí, es clarísimo, es que es clarísimo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que ya deberían de haber sido tomadas medidas contra la LOMCE ya, contra la ley orgánica, porque ahí mismo cómo se presenta la asignatura yo creo que, bueno, está cogido con alfileres, ¿no? Pero ya a nivel autonómico y con el mazazo que se pretende dar a la asignatura, con las consecuencias que tiene para la calidad de la propia asignatura y las condiciones laborales del profesorado, es que no se puede esperar más. Hay que actuar y con celeridad. Bueno, quiero suponer, Antonio, que si estos primeros pasos que ya se están dando al respecto, como tú decías, en solamente un día, bueno, pues ya se hacía lo que había que hacer. ¿Llegaréis a los tribunales? Pues si no nos queda más remedio, sí. Están en juego derechos fundamentales de las familias, por un lado, y están en juego derechos laborales del profesorado, por otro. Y no se pueden obviar ni los unos ni los otros. Que ese es otro tema también, el tema de los profesores de religión, que también es delicado y complicado, ¿eh? Hombre, el impacto en la plantilla será brutal. Estamos hablando de una posible reducción de 3 horas sobre 7 que teníamos en la actualidad. Y vuelvo a insistir en la idea. La consejera dice que es una cuestión de más horas. No, pedimos las mismas que teníamos, ni una más, pero las mismas que teníamos al menos. Yo creo que todos en general, Antonio, tenemos la sensación, y si no todos, una gran mayoría, que la asignatura de religión sigue siendo, entre comillas, la gran maltratada, ¿no? Sí, y eso responde pues a un sistema democrático poco maduro, porque esta polémica no existe en el resto de Europa, ¿no? En el resto de Europa está normalizada la asignatura, a excepción de Francia, que es el modelo que parecen seguir aquí siempre, la excepción, la muy laica Francia, pero en el resto de países está presente. En el modelo finlandés, que pasa por ser el modelo más avanzado educativo de Europa, pues está presente la asignatura de religión y no se cuestiona en cada ley ni en cada documento, como ocurre aquí, ¿no? Bien, Antonio, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que va sucediendo en los próximos días, aunque yo no sé si tendremos ya una solución, no me atrevo yo a decir que tanto, sería muy, muy rápido, ¿no? Pero es que ahora que estamos inmersos en la Semana Santa, con las vacaciones y demás, yo no sé si algún tipo de solución se podrá dar estos días o habrá que esperar un poquito más adelante. Bueno, habrá que esperar, lógicamente, estos días supone una paralización, y luego la convocatoria de elecciones autonómicas también, pero que tengan en cuenta los oyentes que lo que está en juego son las libertades, ¿eh? Nosotros no pretendemos imponer la asignatura a nadie, pero queremos que los alumnos que cada año la eligen la puedan disfrutar en las mejores condiciones, y quitarle horas, dejarla casi a la extinción, pues no es el camino. Bien, Antonio Cabeza, como decíamos, pertenece a la plataforma asturiana Religión en la Escuela. Seguiremos pendientes de cómo va evolucionando este tema. Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues nada, agradecerles la posibilidad que nos dan y a su servicio.